Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Preparemos nuestra mente y corazón. ¿Cuántos creen que es importante que podamos prepararnos, así como nos preparamos para asistir a un matrimonio, nos preparamos para asistir a una graduación, nos preparamos para muchas cosas en la vida, para ir a quizás al nacimiento de un nuevo bebé, nos preparamos para muchas áreas de nuestra vida, muchos acontecimientos importantes. Y para poder estar con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, también es importante, es fundamental que tú y yo podamos prepararnos para pasar un tiempo con Dios a través de su palabra. Así que si estás con alguien en este momento, por favor, muévele el hombro, muévelo hacia el lado, dale la mano y dile: nos vamos a preparar para escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Y voy a invitar que por favor puedas abrir tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7. Hoy día no vamos a hablar de Jonás, ya hablamos el día sábado, no sé si te acuerdas, pero hoy día vamos a tomar un texto del libro de Jonás para hablar lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Hoy día la enseñanza acerca de la oración lleva por título la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. Así que te invito a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Jonás, capítulo 2, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice así: Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Volvamos a leer, dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Si tú lo crees, por favor, di amén. Estamos leyendo el libro de Jonás, ¿no? Jonás capítulo 2, versículo 7. Y dice que cuando en su peor momento, cuando sentía que su vida se escapaba, se acordó de Dios y elevó su oración al Señor. Hoy día, como decía el título de este tema, vamos a hablar acerca de la prioridad de la oración. Si tú crees que la oración es importante y debe ser lo primero en nuestra vida, por favor, di un fuerte amén ahí donde quiera que estés, ¿no? La oración es como el oxígeno para nuestra vida, ¿no? Permite que nosotros como hijos de Dios podamos interactuar con Dios, así como aquí en la tierra los hijos hablan y se comunican con sus padres terrenales. La oración es el medio para que nosotros podamos comunicarnos e interactuar con nuestro Padre Celestial. La oración alinea el cuerpo de Cristo con la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, es Jesús, y nosotros somos el cuerpo. La oración nos alinea para estar en conformidad con la cabeza, que es Jesús, nos mantiene alineados. La oración es la clave para la intimidad entre la esposa de Cristo, que es la iglesia, y el esposo, que es Jesús, ¿no? La oración es la clave que los une para que puedan estar en plena intimidad, en contacto con el esposo, que es Jesús, ¿no? La oración es la imperfección humana, y me encanta esta descripción. La oración es la imperfección humana unida en plena comunión con la perfección divina. Nosotros somos seres perfectos, ¿no? Con vidas imperfectas, pero tenemos corazones perfectos cada vez que nos arrepentimos y tenemos comunión con Dios a través de la oración. Así que por eso te digo en esta noche, nosotros a través de la oración somos vidas imperfectas, pero que están en plena comunicación con aquel que sí es perfecto. Eso solamente se produce a través de la oración. En palabras más sencillas, la oración es simplemente algo demasiado maravilloso, algo tan valorado, tan importante como para no practicarla, ¿no? Es sumamente importante para Dios y también debería ser sumamente importante para nosotros. Si tú lo crees, di amén, así es. Sin embargo, seamos conscientes, seamos sinceros, no siempre es fácil orar. Yo he hablado con muchas personas a lo largo de mi vida, a todos les ha costado orar, comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque parece ilógico
de tener mi tiempo para poder sentarme y dedicarme a hablar con Dios cuando hay tantas cosas por hacer. En este tiempo ni se imaginan cómo está nuestra vida con mi esposo. Cuando, hemos escuchado las noticias que todos dicen que cuando uno está en casa a causa de la cuarentena y la emergencia sanitaria, parece que hay más trabajo, y es verdad. Con 2 hijos, con la obra en la que estamos sirviendo, con los estudios, con todo lo que estamos haciendo, hay mucho trabajo, pero siempre, di conmigo, siempre tiene que haber tiempo para sentarse y dedicar tiempo a la oración. Parece ilógico dejar de hacer todas las cosas para sentarme y orar cuando tengo muchas cosas que hacer, pero es necesario. Es difícil concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos en medio de 1.000.000 de distracciones. He hablado sobre todo con los jóvenes que siempre nos dicen que se sientan para poder orar, y es increíble cómo comienzan a fluir los pensamientos hasta los más mínimos con tal de distraer ese tiempo de oración. Es difícil decir no a nuestro egoísmo, a nuestra autosuficiencia, para dejar a través de la oración todas las cosas que nosotros queremos hacer con nuestras propias manos. Es difícil humillarse y decir: Dios, te entrego todo esto a través de la oración. Es difícil porque siempre estamos intentando solucionar las cosas a través de nuestros propios medios, y es aún más difícil cuando entendemos de que no podemos ver a Dios cara a cara y físicamente, ¿no? Porque todo es por fe. Entonces, seamos conscientes, seamos sinceros que la oración es difícil. Hay algunos que les cuesta más que a otros, pero es difícil por todas estas razones que yo recién te estaba enumerando. Pareciera ser más fácil arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, en vez de detenerse para orar por ellas. Eso es aparentemente más fácil, ¿no? Es por esto que muchas veces el ser humano intenta posponer la oración y reservarla como un paracaídas en caso de emergencia, ¿no? Para muchos la oración es ese paracaídas que está reservado solamente si algo malo llega a suceder. Por eso siempre se dice que cuando las cosas van mal, todas las personas se vuelven a Dios en oración. Ay, Dios mío, ayúdame, sácame de este momento que estoy viviendo, sana a mi familiar que está enfermo, y ahí se busca a Dios a través de la oración. Ahí funciona el paracaídas de la oración, pero eso no debe ser así, porque hacer eso, dejar la oración como caso SOS en el corazón del ser humano, le quita valor a la oración, y sobre todo le quita valor a Dios, cuando en realidad Él es maravilloso, es poderoso, magnífico, asombroso y muchas otras cualidades más. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios desesperadamente. Si tú crees que necesitas a Dios desesperadamente, déjame decirte que vas por el camino correcto. Si tú crees ser autosuficiente, vas por mal camino. La prioridad de nuestra vida debe ser la oración. Yo te quiero hacer ver por qué es tan importante que nosotros dependamos de Dios a través de la oración. Primero, Dios creó el universo de la nada, solamente con su palabra todo fue, y Él lo hizo perfecto. Nosotros, los seres humanos, jamás hemos creado nada. Hay algunos que dicen: no, yo creé esto. No, son inventos que vienen de la misma inteligencia que Dios nos da, pero el ser humano jamás ha creado nada. Dios es perfecto y tiene autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lo que existe, mientras que nosotros vivimos tropezando con muchas cosas de muchas maneras, ¿no? Santiago, capítulo 3, versículo 2, parte A en la Nueva Traducción Viviente, dice así, en Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: es cierto que todos cometemos muchos errores. Eso dice Santiago capítulo 3 versículo 2 parte A. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Es verdad, todos somos seres humanos imperfectos y cometemos errores. Es por eso que necesitamos depender de Dios. Entonces, nosotros jamás hemos creado nada, vivimos tropezando con las cosas, sin embargo Dios es perfecto. Otra razón por la que tú y yo tenemos que depender de Dios a través de la oración es porque nuestra vida lo necesitamos la guía del Espíritu Santo. Juan 15, versículo 4 al 5, dice que Dios no depende de nada.
mientras que nosotros dependemos completamente de Él cada segundo de nuestra vida. Dice así el versículo que te leía recién, que te mencioné recién: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Palabras de Jesús, ¿no? Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, a través de la oración nosotros dependemos de Dios y nos entregamos en sus manos. ¿Por qué? Porque si somos cortados de la vid, que es Cristo, no vamos a dar fruto, ningún resultado en nuestra vida. Por eso es tan importante lo que decía Juan 15, versículo 4 al 5. Nosotros dependemos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Si tú lo crees, por favor, di amén. Dios conoce cada detalle de lo que vivimos, cada detalle de lo que hacemos, lo que se viene en el futuro. Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, que quiere decir que Él todo lo sabe. Y sin embargo nosotros ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana o en unas horas más adelante, y ni siquiera nos acordamos de lo que pasó ayer. Nos olvidamos de lo que hicimos ayer. Yo tengo muy mala memoria. Entonces nosotros como seres humanos somos limitados. Dios lo sabe todo y tú y yo no sabemos nada. Entonces es otra razón para lo cual nosotros tenemos que aprender que debemos depender de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Por esto y por muchas razones más, la oración tendría que ser el pilar fundamental, la prioridad de la vida del cristiano, cada día de nuestra vida. Si tú lo crees, di así es. Jesús, nuestro más grande modelo en la vida, nuestro más grande maestro, siempre priorizaba la oración ante cualquier otra cosa que pudiera presentarse, ante cualquier persona que pudiera presentarse. Lo hemos hablado en otras oportunidades, que los discípulos siempre vieron a Jesús apartarse para poder buscar a su Padre en soledad. Lo hablamos en varias oportunidades. Jesús siempre se apartaba para buscar a Dios de manera privada, de manera solitaria. Los discípulos que estaban cerca de Él lo vieron. Yo te pregunto en esta noche, tu familia, ¿qué testimonio le estás entregando a tu familia? ¿Realmente buscas a Dios? ¿Estás siendo ejemplo para tu familia? También es importante autoanalizarnos en todas las áreas de nuestra vida. Hay una frase que con mi esposo la escuchamos hace muchos años y nos ha marcado profundamente. Te la quiero poner ahí para que la puedas leer. Dice: para tener éxito en público, primero debo tener éxito en lo secreto. Para tener éxito en público, primero debo tener éxito en lo secreto. Esta frase nos marcó nuestros corazones, marcó nuestras vidas. La escuchamos desde muy jóvenes y la hemos tomado como un lema en nuestra vida y en nuestro corazón, porque creemos con todas nuestras fuerzas que sin oración no podremos hacer nada, no podremos llegar a nuevos desafíos, a cosas grandes. La oración debe ser la base, el fundamento, la prioridad de nuestra vida. Sabes, en Marcos capítulo 11, versículo 17, pasó algo muy fuerte, que muy pocas veces pasó. Jesús entró al templo en la tierra en la cual estaba, y dice la escritura que en enojo tiró todas las mesas de los vendedores que estaban ahí haciendo negocios en el templo, y él se enojó mucho, y Jesús dijo estas palabras cuando hizo eso. Dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esa frase es muy potente y muy fuerte. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que dijo Jesús! Porque lo que intentó decir a través de este versículo en Marcos 11:17, intentó decir que cuando el pueblo de Dios, a lo largo de todas las generaciones hasta nosotros hoy día, ¿no?, y las que seguirán más adelante, pero intentó decir que el pueblo de Dios, cada vez que se reúna, cada vez que se junten en un templo, una sede, donde sea, pero cada vez que se junten, siempre la prioridad central de los creyentes debe ser la oración. Por eso dice: mi casa será llamada
casa de oración. Cabe destacar que no dijo: mi casa será llamada casa de sermones, casa de música, casa de alabanzas, casa de predicación, casa de comunión. No dijo nada de eso. Dijo: mi casa será llamada casa de oración. Dijo eso y nada más. Aunque todo lo que nombré recién, alabanzas, música, predicación, comunión, todo lo que te nombré, aunque todo es importante y fundamental en una congregación, en una iglesia, déjame decirte que lo más importante de todo eso, lo que debería tomar la prioridad en el número 1 en la lista de deberes, es la oración. Jesús lo dijo. Por eso significa priorizar a Dios mismo. Es priorizar a Dios ante todo. Eso es lo que significa lo que Jesús dijo. Si la oración no mantiene el primer lugar, todo lo demás que se pueda hacer en una familia, en una casa, en una congregación, será en vano. Será sin resultado. Será solamente un show que entregar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo demás va a comenzar a consumir el tiempo y la energía de la iglesia, de la casa, de tu vida, de tu familia, y será escaso en poder, no tendrá grandes resultados, la bendición de Dios no vendrá. La oración debe ser el pilar fundamental. Tener la oración, te quiero dar este ejemplo. Tener la oración como pilar fundamental, como prioridad en tu vida, en tu familia y en la congregación, en la iglesia, es como construir una casa por la base, por su fundamento firme, con cimientos firmes. Pero cuando no ponemos a la oración como prioridad, como fundamento de nuestra vida, es como comenzar a construir una casa por el tejado. Es una locura. Es algo imposible, ¿no? Se va a derrumbar en cualquier momento. Muchos hacen de la oración nada más como un complemento en sus vidas, en sus corazones. Es como una función agregada a un montón de cosas por hacer, a un montón de cosas que son importantes cuando realmente no lo son, ¿no? Y eso es triste, porque suceden muchos creyentes con los cuales hablamos día a día. Cuando esto sucede, cuando la oración pasa a ser como un complemento nada más, en el caso de las iglesias se transforman en un lugar muerto, con alabanzas muertas, con un sermón bien preparado, pero sin resultados, sin poder. La gente vive abrumada por los problemas, viven agobiados, viven en pecado, no tienen autoridad para poder hacer las obras de Dios frente a la sociedad. La comunión de las iglesias o de las familias también se convierte en algo superficial. Cuando la oración no es prioridad en una familia, en una iglesia, déjame decirte que todo lo que sucede va a ser en vano, y Dios no quiere eso. Tristemente hay muchas iglesias, hay muchas familias que dejaron de orar, dejaron de tener la oración como prioridad, y tristemente viven así, viven abrumados, viven escandalizados por las cosas. Y se dice algo en las noticias y saltan de miedo, saltan de temor, pero Dios no quiere eso. Muchos viven en pecado porque perdieron el orden de sus prioridades, ¿no? Comenzaron a ver otras cosas como más importantes que pasar tiempo en oración. No es que hayan malas intenciones muchas veces, no es que se quieran hacer las cosas mal a propósito. Hay muchos que hacen lo que mejor pueden, intentan hacer las cosas lo que mejor pueden, intentan hacer las cosas bien. Pero ese es el problema, querido amigo, querido oyente que estás escuchando. Ese es el problema, porque Dios nunca ha querido a lo largo de la historia bíblica, Él nunca quiso para el ser humano que se hiciera su obra o se llevaran vidas cristianas luchando diariamente con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, con nuestra propia sabiduría o nuestra propia fortaleza. Dios nunca ha querido eso para el ser humano. Su plan siempre ha sido que confiemos, que aprendamos a confiar en el Espíritu Santo, en su guía, obedecer a Dios en sus preceptos, sus mandamientos, obedecerle, entregarnos a través de la oración. Solo así podremos depender y descansar en Dios. Si tú lo crees, por favor di un fuerte amén.
Si hiciéramos una pausa en nuestra vida y en nuestros corazones, si nos arrepintiéramos de nuestros pecados y colocáramos a la oración como prioridad en nuestras vidas, te aseguro de que todo lo demás en tu vida comenzará a tomar un orden diferente, una vida diferente, un diario vivir diferente. Todo comenzará a ser diferente. Tu corazón se encendería, sería impactado por el poder del Espíritu Santo. Y no solo tú, sino que también comenzarías a impactar la vida de los demás, de quienes te rodean. ¿No? Poner la oración como prioridad en nuestra vida y en nuestro corazón es como encender un fósforo antes de colocarlo ahí en el quemador para que el fuego se encienda, ¿no? Es como enchufar la lámpara antes de encenderla. Cuando la enchufamos sabemos que la luz va a encender, pero si no la enchufamos, es como decir, si no ponemos a la oración como prioridad, no va a pasar nada, pero si la enchufamos, es decir, si oramos, no sé si te das cuenta de la comparación que te estoy haciendo, la luz va a encender, ese fuego va a encender el motor de un auto, ¿no? Antes de encender el motor del auto e intentar acelerarlo, primero tenemos que dar vuelta a la llave y eso va a hacer que ¡pum!, el motor encienda y ande. La oración es eso, que enciende el motor espiritual, que enciende el quemador espiritual, el fuego, ¿no? Que enciende la luz espiritual como la lámpara de la que te hablaba recién. Eso es la oración, es esa inyección de poder y de autoridad que tu vida, tu familia, tu corazón y la congregación a la cual tú participas necesita. Si no hay oración, no tenemos nada, no tendremos nada en el futuro. ¡Wow! Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo en esta noche, pero a través de la oración hay poder. Hay cosas sobrenaturales de parte de Dios que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta generación. Todo lo demás va a comenzar a ser diferente. Va a tomar orden, va a tomar forma, va a comenzar a funcionar de mejor manera. Todos, si pusiéramos a la oración como prioridad, todo comenzaría a ser distinto, adoraríamos de una manera distinta. Nuestra comunión entre hermanos sería distinta, ¿no? Reiríamos más, cantaríamos mejor, ¿no? Daríamos más, sabríamos dar más al prójimo, al necesitado. Predicaríamos más en nuestra vida diaria con los que nos rodean, ¿no? Nos comportaríamos mucho mejor. Hay muchos que comenzarían a dejar los hábitos de pecado, de maldad que practican a diario. Si la oración se convierte en la base de la vida de una persona, todo funcionaría mejor porque tendríamos la ayuda directa del Espíritu Santo. Si tú lo crees, por favor di amén. Déjame decirte que la iglesia, el éxito de la iglesia primitiva siempre estuvo basado en que pasaban tiempos de oración. La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, siempre estaba orando, siempre buscaba los medios para poder orar. Cuando en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, en la iglesia, en los 120 que estaban reunidos en una casa, dice la Escritura que ellos estaban juntos, unánimes, estaban orando, estaban pasando tiempos de oración juntos. Fue solamente ahí cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos para derramarse, para liberar su poder sobre todos aquellos que estaban ahí reunidos. Nadie bajaba los brazos en la iglesia primitiva, todos adelante, adelante. Podían pasar cárcel, podían pasar martirio, podían sufrir latigazos, lo que sea, podían pasar hambre, falta de sueño, pero nadie bajaba los brazos. Eran hombres poderosos porque se mantenían apegados a la oración. La oración era la prioridad de nuestros antepasados. Y nosotros tenemos el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, querido oyente, querido amigo? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Te vas a volver a la oración o vas a vivir vida superficial, cristiana? Ser un cristiano superficial. ¿Qué es lo que vas a hacer? La oración era el impulso de la iglesia primitiva para que pudieran hacer las obras que Jesús hacía de manera sobrenatural,
¿no? Y también debe ser nuestro impulso hoy para que la iglesia de Cristo siga adelante, siga adelante, siga adelante. Si tú lo crees, por favor di, yo tengo que seguir adelante a través de la oración. Ese es mi impulso, ese es mi motor. He escuchado un montón de mujeres que dicen, no, mis hijos son mi motor, mi esposo es mi motor. Hay muchos hombres que dicen, no, el trabajo a mí me mueve, me activa el trabajo, pero no debe ser así. No hay nada más potente en nuestra vida que la oración. La oración debe ser nuestro motor, porque la oración nos comunica, nos hace permanecer cerca de Dios. Es lo que debe activarnos e impulsarnos para seguir adelante en esta vida. Te quiero leer lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Este es un mensaje en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, donde nos enseña la importancia de poder estar constantemente orando por todas las personas. También quiero leerte lo que dice aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigan orando, sigan orando, son las palabras del apóstol Pablo. Alégrense por la esperanza segura. ¿Cuál es esa esperanza? Es Jesús. Tengan paciencia en las dificultades. Lo hemos hablado muchas veces. Y también dice, sigan orando. Romanos capítulo 12, versículo 12. Y por último te quiero leer lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta. Con una mente alerta y un corazón agradecido. Dedíquense a la oración con una mente abierta, con una mente alerta y un corazón agradecido. Es lo que dice Dios en esta noche. Cuán importante es que podamos dedicarnos a lo que nos conviene, a lo que es importante, que es la oración. En todo momento y en toda circunstancia, la oración siempre debe estar presente. He hablado con muchas personas que me dicen, no, estoy en una prueba, en un momento difícil, por eso dejé de buscar a Dios. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Cuando vives momentos difíciles, totalmente lo contrario. Tienes que doblar tus rodillas en oración, volverte a la oración y buscar a Dios con todo tu corazón, porque ya lo dijimos, es el impulso. Es lo que te conecta con Dios, es lo que te alinea con Dios, son las fuerzas para seguir adelante. Cuando vivas tiempos difíciles, tienes que poner siempre la oración como tu prioridad, y cuando todo esté bien en tu vida, también la oración debe ser tu prioridad. Siempre la oración debe estar en todo momento de nuestra vida y en nuestro corazón. Y déjame decirte que cuando eso pase, vas a comenzar a ver los beneficios de poner la oración como tu fundamento. Porque al darle la prioridad a la oración, como a Dios le agrada, como a Dios le encanta que lo hagamos, déjame decirte que Dios trae beneficios a nuestra vida y a nuestro corazón. Todos deseamos y anhelamos vivir en familias y en iglesias donde se respire la paz, se respire la armonía, el amor, donde se honre a Dios, donde se respeten a los padres, donde los hijos se comuniquen. Todos queremos eso para nuestras familias, para nuestras iglesias, y eso se puede. Déjame decirte que no es un sueño al aire, sí se puede, pero con la oración, con Dios se puede. Si se dedica tiempo a la oración, se puede. Hay algunos que dicen, pero pastora, no sé qué hacer, mis hijos son rebeldes, ellos no quieren nada con Dios, van a la iglesia de repente, pero no sé. Pero claro, porque nunca los han incentivado a pasar tiempos de oración, a dedicarse tiempo a pasar con ellos, pero no solamente viendo videojuegos o televisión, sino que a sentarse y decir, hijo, vamos a orar juntos.
¿Por qué? Dime tus peticiones, ¿por qué quieres que ore? Entonces no han invertido tiempo en eso. Y es por eso que después sufren las consecuencias. Nosotros acá en casa siempre intentamos enseñar a nuestros hijos acerca de la oración, aunque son muy pequeños. Pero solamente nuestro hijo mayor, con escuchar una alabanza a Dios, él comienza a levantar sus manos y comienza a orar. Hace sus oraciones a su manera, ¿no? Con su lenguaje especial, pero lo intenta. O de repente ve a mi esposo y me ve a mí y nos toma de las manos y nos pone las manos en los hombros y comienza a orar por nosotros. Y dice: Padre, por el papá, por la mamá, en nombre de Jesús, amén. Esas son sus oraciones. Pero son oraciones sinceras. ¿Pero por qué? Porque ve que sus padres han invertido tiempo en la oración. Déjame decirte que la oración traerá grandes resultados a tu vida, pero hazlo. Colócalo como el número 1 en tu lista de prioridades y vas a ver cuántos resultados maravillosos traerá a tu vida y a tu corazón. Yo te quiero invitar en esta noche que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de clamor, y le demos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, porque hoy día Dios está haciendo cosas nuevas. A través de este mensaje que el Señor nos ha entregado, sé que muchos comenzarán a reordenar su vida. Lo sé, porque Dios me ha enviado a decirlo, porque sé que Él está haciendo algo en muchas personas que hoy día van a recibir el mensaje. Si tú crees que esta palabra fue para ti, por favor di un fuerte amén, dale gracias a Dios y comienza a hablar con Él. Comienza a hablar con Dios en este mismo momento y dale gracias por todo lo que Él ha hablado a tu vida, a tu corazón, a tu familia en esta noche. Para mayor información, visítanos en nuestra página de Facebook, Iglesia Encuentro con Jesús, y te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Iglesia Encuentro con Jesús Los Ángeles, para recibir diariamente una palabra de Dios. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Te esperamos.